Hola estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy vamos a abordar sobre algunas condiciones que deben de cumplir un par de rectas para ser rectas paralelas, tomando en cuenta también el concepto de lo que son las rectas transversales. En la siguiente animación que te vamos a presentar, a partir de la solución de ejemplo, vamos a ver las condiciones por las cuales las rectas son paralelas, o sea, abordaríamos sobre las condiciones de paralelismo entre rectas. En el ejemplo número 1 nos indica que la recta L y la recta M son paralelas. Ahora vamos a justificar la respuesta para indicar que ambas rectas cumplen dicha condición. Podemos observar que al trazar una recta transversal, T en este caso, se ubican dos ángulos que están uno por encima de cada una de las rectas paralelas que ahí aparecen, o la recta L y la recta M. Ambos ángulos tienen la misma medida y están al mismo lado de una recta transversal. Tal y como lo abordamos en las clases anteriores, a este tipo de ángulos que se ubican sobre una recta paralela y al mismo lado de una recta transversal, le vamos a llamar ángulos correspondientes. Si los ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces ambas rectas van a ser paralelas y de esa manera nosotros justificamos que la recta L es paralela con la recta M, utilizando el concepto de ángulos correspondientes. En el caso B, que podemos observar en tu pantalla, tenemos dos ángulos mostrados a partir de la intersección de dos rectas con una recta transversal T. El ángulo que aparece en la parte superior equivale a 45 grados y el que aparece en la parte inferior equivale a 40 grados. A este tipo de ángulo le vamos a llamar ángulo alterno externo. Alterno porque están al lado opuesto de una recta transversal y externos porque están por fuera de las rectas que son intersectadas por dicha recta transversal. Como estos ángulos no tienen la misma medida, entonces vamos a indicar que la recta L y la recta M no son rectas paralelas. En el ejemplo 2 vamos a utilizar otra definición para encontrar los valores del ángulo que nos solicita. En este caso nos piden calcular la medida del ángulo A con la condición que ambas rectas L y M sí son paralelas. Podemos observar que el ángulo de 60 que aparece mostrado en la figura es un ángulo alterno interno con el ángulo A, puesto que están al lado opuesto de la transversal, pero están dentro de las rectas paralelas. Y los ángulos que cumplen estas condiciones y que le llamamos ángulo alterno interno tienen la misma medida. Por lo tanto, vamos a concluir que la medida del ángulo A equivale a 60 grados. Ahora que ya hemos visto las condiciones para que dos rectas sean paralelas, vamos a encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Dice que tenemos un triángulo ABC, en este caso con medida del ángulo A 50 grados y la medida del ángulo B 75 grados. Nos piden calcular la medida del ángulo C. Por definición sabemos que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo equivale a 180 grados, o sea que A más B más C es igual a 180. En este caso lo que nosotros haremos para calcular el valor desconocido sería sustituir los valores conocidos y despejar la variable. En este caso los valores conocidos serían 50 y 75. Si nosotros sumamos ambas cantidades tendríamos que 125 más la medida del ángulo C equivale a 180. En cursos anteriores nosotros hemos abordado la transposición de términos. En este caso el 125, como está sumando al lado izquierdo de la igualdad, lo vamos a reescribir restando al lado derecho. O sea que al 180 le vamos a restar el 125 y de esa manera nosotros calcular la medida del ángulo C, que equivale a 55 grados. Teniendo en cuenta que la suma de los tres ángulos que nosotros tenemos, ahora ya conocidos, A, B y C, equivale a 180 grados. O sea que al sumar 50 más 75 más 55, eso equivale a 180 grados. Ahora te invito a que en tu cuaderno de actividades, en la página número 21,
podamos trabajar el ejercicio número 83, donde en cada uno de los ítems nos piden que nosotros calculemos la medida del ángulo A partir de las condiciones que ahí aparecen. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre las condiciones de paralelismo entre dos rectas. También calculamos la medida de uno de los ángulos internos de un triángulo a partir de la medida de los otros dos ángulos, teniendo en cuenta que la suma de estos tres ángulos internos equivale a 180 grados. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Nos vemos. Hasta la próxima.